Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sara, No, contanos, por favor. ¿qué cuestiones te ha dado a pensar o a revisar o a repensar sobre el territorio, toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo? Sí, me ha dado a pensar mucho sobre el territorio, eh, incluso en dos niveles, pero fundamentalmente me voy a referir al nivel que yo creo que fue el más conflictivo, que se vio como el más conflictivo durante esta pandemia, que es el territorio del AMBA, que eh, es un territorio, como sabemos, eh, que es un continuo, pero que tiene grandes desigualdades. Todo eso se vio como un conflicto muchísimo más grande a raíz de la pandemia. Es decir, esas desigualdades a raíz de las grandes desigualdades en cuanto a lo social y a lo económico, que en el territorio producen fragmentos de de residencia de alta gama, equipamientos, servicios, etcétera, etcétera, y por otro lado, en la contracara, alta pobreza, barrios informales, falta de higiene bueno, salubridad, etcétera, etcétera. Es decir, la pandemia entró por Buenos Aires con los más ricos, pero bueno, se desparramó fundamentalmente hacia los territorios más pobres, más vulnerables. Pero digamos que la pandemia nos muestra una situación que ya preexistía, eh, digamos, ya preexistía y nunca se dio la oportunidad, la posibilidad política, no sé, múltiples razones porque el tema es muy complejo, de reverlo. Yo estoy segura de que en las universidades siempre fue tema de estudio, el AMBA y demás, pero digamos, eh, siempre quedó ahí, ¿no es cierto? Entonces, mirando el territorio del AMBA, yo creo que fue el foco del conflicto. Yo creo que fue el foco del conflicto y el mayor foco creo que está dado en la concentración de actividades y y en las densidades. Es decir, que creo que habría que hacer una revisión, que este es el momento de hacer una revisión de todo eso, una revisión. Ojo que yo, en realidad, sigo creyendo en la ciudad densa, en la ciudad que permite el equipamiento, que permite todo tipo de servicios, pero siempre considerando los límites que tienen que ver con la higiene y la salud en este momento primordialmente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el gran problema del AMBA básicamente es la concentración de actividades, servicios y equipamientos en Cava. La gran concentración de actividades es un tema que habría que revisar. También habría que revisar la distribución de esas densidades. Es decir, estoy hablando, por supuesto, de un territorio que ya está totalmente congelado, es decir, está totalmente ocupado, o prácticamente, pero
se dan oportunidades y yo creo que debieran aprovecharse oportunidades de conservar un terreno libre, por ejemplo. Yo creo que uno de los temas es conservar la mayor cantidad de terreno libre y posibilitar el acceso a zonas verdes de la gente, pues yo creo que ese es otro tema que pienso que grandes sectores del conurbano y probablemente de Cava no tienen. Nosotros somos privilegiados respecto de nuestra posibilidad de acceder a un espacio público, por ejemplo las plazas. Nosotros, Sí, digo, perdón, tema que también en este momento se cuestiona, ¿no? Porque tenemos tanto espacio abierto y en este momento no lo estamos pudiendo usar. Cómo de pronto ciertas cuestiones que eran tan positivas, o ciertos conceptos tan positivos, sí. pasan a ser peligrosos, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, yo no sé si son tan peligrosos en este sentido. Nosotros tenemos gran cantidad de espacios abiertos. Yo veo que la gente en la ciudad de La Plata no confluye a determinados lugares, cosa que sí me parece que ocurre en Cava, que estamos viendo los corredores y me da la impresión de que van todos por Palermo. No sé si será cierto, pero bueno. Al menos es lo que nos muestran. Claro, no podemos decir con certeza qué es lo que ocurre en ese sentido tampoco, pero bueno, nosotros también tenemos como todo el planeta tiene el tema de el problema del cambio climático agregado. Sí. Que bueno, la pandemia vino a globalizar los desastres que vienen sucediendo en los últimos años en distintos lugares. Pero la pandemia globaliza una problemática que obviamente es el momento de tener en cuenta con cualquier acción, pero cualquier acción, estaba pensando, cualquier acción que se dirija a la higiene, a la salud, a la conservación del verde, a la recuperación del verde, está trabajando a favor del medio ambiente. Es decir, van siempre juntas estas acciones. Entonces yo, referido, un poco para puntualizar algunos temas, referido al AMBA, se me ocurría que la primera cuestión sería trabajar sobre una descentralización de actividades, es decir, con la posibilidad de crear nuevas centralidades en el territorio, a lo largo del territorio del AMBA, es decir, de manera de cortar de romper con esta dependencia de Cava como centro de unas especies de tentáculos que es el resto del territorio del AMBA. Y bueno, que es un permanente tránsito, esta situación produce un permanente tránsito de personas y mercancías de todo el AMBA hacia Cava. Es decir, es uno de los grandes problemas. Con lo cual, yo pienso que ese es uno de los temas. Otro de los temas es el transporte, que en realidad debiera propiciarse el transporte público.
como en muchísimas ciudades europeas, el transporte público, el transporte privado liviano, bicicleta, monopatín, todo lo que puedan inventar al respecto, pero me parece que eso contribuye. Y, por supuesto, respecto del tema de la vivienda, hablando del espacio libre, quisiera terminar de agotar, creo que habría que aprovechar todo espacio libre y esponjar en todo lo posible una situación construida que ya está dada, pero quizá hay posibilidades de esponjar tejido, porque evidentemente en esta situación y en toda situación, es necesario tener asoleamiento, acceso a algún espacio libre, que en este momento se está viendo como una necesidad perentoria, porque bueno, estamos todos encerrados, pero hay cuestiones que yo creo que vinieron para quedarse, por otro lado. Sí, sí. La cuestión del trabajo a distancia y la instrucción, la educación a distancia en muchas instancias, o en algunas instancias, lo estudiarán los que saben, yo creo que son cuestiones que van a quedar. Es más, el otro día estaba escuchando a Silvetti, a Jorge Silvetti, en una entrevista, y comentaba a raíz del trabajo a distancia que ya muchas empresas están pensando en mudarse a espacios más reducidos, en lugares menos caros, lo cual dejaría amplias áreas con todo el andamiaje de soporte que tienen esas áreas, todas las actividades de soporte, las dejaría también como para revisar. Pero bueno, volviendo a la casa que fue de donde partimos en este último tramo. Discúlpame, Sara, te interrumpo un cachito. Esto que vos estás diciendo es como que generaría un nuevo mapa en el cual está generando un nuevo mapa en donde habría nuevas áreas vacías o vacantes a partir de los desplazamientos o de la falta o de la decisión de no disponer de desplazamientos porque se manejan las cosas virtualmente. Claro, absolutamente, absolutamente. Digamos que hay cuestiones, hay muchas, son demasiadas las cuestiones, porque todas las decisiones o todas las actividades tienen una contracara. La decisión del trabajo en la casa tiene la contracara de que van a quedar áreas con no vacantes, pero con muchísima menos actividad, que a su vez van a repercutir, que esta situación a su vez va a repercutir en que todas las actividades de soporte de esas actividades principales, comerciales y de servicios, también van a quedar teniendo que buscar otra ubicación, otra actividad, digamos, es todo un tema que, digamos, vamos a ir viendo, pero, digamos, esto ya está anunciado, digamos, es un comentario de lo que se está viendo. Entonces, pareciera que
que va a ser una cuestión muy compleja, Y a su vez, yo pensaba que esta descentralización de actividades es un tema histórico y estructural del país, pero también me lo trajo a colación la última exposición de Kohlhaas, Countryside the Future, donde propone una investigación, muestra la investigación que están haciendo sobre emprendimientos, desarrollos, tanto mega industriales, muchos mega industriales, digitales, incluso mega agrícolas, en situaciones alejadas de las grandes poblaciones, en situaciones en el campo, pero también en zonas desérticas. Muy inteligentemente, Kohlhaas dice, esta no es una exposición sobre arquitectura ni sobre arte, es una exposición sobre socialidad, antropología y política. Con lo cual nos está diciendo, es una exposición que propone una revisión estructural. Claro. Entonces yo digo, bueno, nosotros nos tenemos que proponer una revisión de nuestra estructura centralizada, porque todo se reduce a Cava y al AMBA, porque en realidad al tener tanta concentración de actividad, también es un atractor de población, porque es como la visión, la única posibilidad de futuro para la gente, o una posibilidad muy visible de futuro para la gente. Entonces, creo que la otra cuestión sería descentralizar a partir de reactivar las economías regionales, reactivar el ferrocarril, reactivar las economías regionales, darles valor agregado en su lugar. No estoy pensando en Vicentines por todos lados, no, estoy pensando en otra cosa que aparece en la exposición de Kohlhaas, y que son los colectivos agrícolas en Ucrania. Muestra colectivos agrícolas, todo esto es, por supuesto, por lo que pude leer, no estuve en la exposición, obviamente. Ucrania tiene un 55% del territorio dedicado a actividades agrícolas y es uno de los principales exportadores europeos de toda Europa. Y a partir de colectivos agrícolas, no son mega emprendimientos, como son, digamos, yo me fijé especialmente en eso, porque la mayoría de las cosas que muestran en la exposición son mega emprendimientos tipo Coppercrest, que es agrícola, pero donde ves grandes extensiones de cultivos y no ves prácticamente gente, está todo robotizado. Lo mismo que, bueno, que todo lo que tiene que ver con Tesla, el mega emprendimiento de Tesla. No son las cuestiones que por ahí, no son las cuestiones que nos interesan. Las que nos interesan son las que generan empleo. Las que generan empleo distribuido a lo largo del país, en todo el país.
reactivan economías, con el ferrocarril que, digamos, pasaron con el freno del ferrocarril, pasaron a ver multitud de ciudades fantasmas. Bueno, reactivar nuevamente esas ciudades. Y esta es otra cosa que escuché todavía por ahí perdida, y que me interesó en una entrevista a Lernu, a Pancho Lernu, que hablando de actividades dispersas en el territorio, él menciona las universidades alemanas. Entonces me fui a buscar las universidades alemanas. Él lo menciona en función del sistema que tienen. Pero bueno, yo, como tenía en la cabeza la idea de que Alemania tiene una distribución muy grande de su población en gran cantidad de ciudades por todo el territorio. Entonces dije, esto capaz que tiene que ver, y fui a buscarlo de las universidades. Tiene más de 380 universidades distribuidas en todo el territorio. En todo el territorio, uniformemente en todo el territorio. Entonces, yo dije, bueno, la universidad en realidad es un doble factor, porque es atractor de gente joven, que viene a la universidad, hace su carrera, pero a su vez transcurren muchos años de su vida, con lo cual arma su vida en la ciudad a la que viene, que generalmente es La Plata, o alguna de las 17 universidades que hay en Cava no, en AMBA, 17 universidades en AMBA. No digo que sean muchas, ojalá hubiera muchísimas, pero de las 45 nacionales, 17 están en AMBA, y muchísimas muy cerca de Cava, digamos por lo que pude ver en general en un mapa. Bueno, como decía, yo creo que la universidad es un atractor de gente, porque bueno, la gente viene a buscar su futuro y generalmente se queda en el lugar por esta cuestión de que arma su vida en el lugar, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaba que en esta cuestión de las reactivaciones, que en general son las economías regionales son primarias, y esta cuestión del valor agregado en el lugar también podría estar relacionado con la universidad. Escuché o vi o leí que los chinos tienen muchas universidades, facultades, no sé, directamente relacionadas con las actividades agrícolas, que desarrollan, que están combinando actividades agrícolas y están estudiando el mejoramiento, obviamente con nuestro sistema científico y técnico. Yo creo que, no sé cuánto, no conozco cómo está utilizado en el interior. Ya siguiendo con la curiosidad, vi que, bueno, la UTN es una universidad muy federal, en el sentido de que tiene 29 universidades que dependen de la UTN, ¿no es cierto? Distribuidas en el territorio, no sé exactamente dónde. Y acá hubo un proyecto en el año 2006 de crear la Universidad Agraria Nacional,
con un sistema parecido al de la UTN. Pero bueno, idas y vueltas, eso se frenó. Pero bueno, creo que digamos que hay muchísimas cuestiones que en realidad, yo estaba pensando, nos exceden terriblemente a nosotros como profesionales de la arquitectura y del territorio, de la ciudad y del territorio. Digamos, nosotros visualizamos la organización, la posible organización y los problemas de organización que hay que confluyen en este tipo de conflictos, pero obviamente no son cuestiones que nos exceden. Eso te iba a decir, claro, tal vez la flexibilidad, y en esto que vos nombrás tanto, que mencionaste del rol tan importante de la universidad, y de la universidad en la formación, y de la universidad en relación a la producción también, y al rescate de las producciones regionales, esta cuestión tan importante de formar en la flexibilidad, porque creo que toda esta situación nos ha puesto de cara a algo que, como vos decís, tal vez hay cosas que no son nuevas, pero de pronto las tenemos enfrente todas juntas. Claro. Modifican de un día para el otro escenarios que medianamente se sabía que existían, pero ahora de golpe, bueno, a ver, ¿qué soluciones encontramos? Entonces por ahí eso me parece que de todo lo que nos estás contando es importante, ¿no? El lugar de la universidad desde la formación y desde los recursos y las herramientas que proporciona para resolver de pronto situaciones que son inéditas. Tal cual. Es decir, lo estamos viendo en esta cuestión de cómo la universidad, es decir, los centros tipo CONICET y demás, se pusieron a investigar para todo este tema de la pandemia, y todo lo que hicieron en tan poco tiempo. Sí. Es decir que, aparte, yo creo que estar en el lugar de los hechos crea una dinámica diferente. Digamos, la universidad, y te digo, me asombró, viendo facultades en Cava, o cerca de Cava, que vi que tenían muchas carreras relacionadas a lo agrario y a la agroindustria, si se quiere. Y yo digo, digamos, si estuvieran en el lugar de los hechos, digamos, eso produciría absolutamente mucho más. También lo dice Kohlhaas en la exposición. Es decir, que se ve en la investigación que la actividad en el lugar, digamos, si necesita, fuera de la población, de la gran población, fuera de la gran concentración, concentrado en el lugar de los hechos, produce muchísimo más, es muchísimo más eficiente. Así es. Por supuesto, porque aparte, se ve el día a día y se ve, digamos, sirve como referencia el día a día. Bueno, Sara, un gusto haberte escuchado. Muchísimas cosas para reflexionar y para pensar nos dejas. Gracias por haber compartido tu tiempo y tu espacio con nosotros. Gracias por compartirlo con la facultad. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a reflexionar sobre todo esto. Muchísimas gracias. Reflexionamos todos. Gracias, Sara.